Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien. Hoy les presento el cómo hacer una mini aldea para el nacimiento navideño. Espero sea de su agrado para que le den like, compartan, comenten y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Lo primero que necesitaremos es una caja de cartón, pedacera de cartón corrugado, así como pegamento ya sea blanco, de contacto o resina líquida. Con la pedacera de cartón dibujamos y recortamos cada uno de los tipos de casas indicadas en los croquis, recortando también tanto los vanos de las puertas y de las ventanas, tratando de recortar los 4 muros de cada casa en una sola pieza. Pero si esto no puede ser posible, se puede hacer en 2 piezas. Para ya recortadas, doblarlas y unirlas, así como pegarle su piso y su techo. En el caso del arco de entrada principal, uniremos 2 piezas en cada lado, para unirlas estas con tiras de cartón a los extremos y así darle el grueso que queramos, apoyándonos en el centro de este con una tira de cartón con su ancho y forma adecuada, y así terminar de unir las 2 tapas, tapando los cantos con cinta engomada. Ya teniendo las casas dobladas y pegadas, el siguiente paso es darle una mano de sellador vinil para así evitar que se deforme al cartón al aplicarle el acabado. Este acabado se conforma de tierra fina mezclada con resanador de tabla roca en un 50-50. Esto los incorporamos hasta obtener una mezcla homogénea y manejable, para después aplicarla sobre el cartón, cuidando nos quede parejo tanto el grueso como la terminación, evitando aplicarle en la parte trasera ya que estas irán pegadas a la caja. En el caso de los muros que llevan acabado de piedra, recortamos poliestireno del tamaño del muro y de unos 2 o 3 milímetros, pudiéndose usar el poliestireno de unos platos desechables. Esto los pegamos al cartón y ya pegados recortamos los vanos que nos indique dicho muro, ya sea de puerta o de ventanas, para que nos quede algo como se muestra. Y en el caso de los muros laterales, aplicar el acabado tal como lo vimos anteriormente y ya terminado este, darle la textura del muro. En el caso del arco, colocamos sobre el poliestireno unas tiras extras, ya que en este se enmarcan unas piedras sobresalidas más que el resto. Ya pegados los poliestirenos, seguimos con la textura, para la cual primero tomamos algunas piedras rugosas, con las cuales le damos el acabado a estas texturas, aplanándolo sobre toda el área del poliestireno en movimientos de tal manera que no se vea muy repetitivo la forma final, y para ya terminado nos quede algo como se muestra. Como paso seguido y con un cautín tipo lápiz, le damos la forma de las piedras, buscando nos quede algo como se aprecia en pantalla. Para el caso de los muros o fachadas que no llevan el muro completo y solo algunas zonas, lo que hacemos es dibujar esas áreas en un papel translúcido para luego estos croquis pasarlos al poliestireno y así hacer los recortes y piezas necesarias para luego pegarlas en su lugar. Para la fabricación de puertas y ventanas ocuparemos pedazos de cartulina de diferentes espesores, así y como en este caso una chapa o papel madera, misma que recortaremos y pegaremos por ambos lados de las cartulinas a utilizar. Cabe mencionar que en el caso de no tener chapa o papel madera, se le puede dar el acabado tipo madera a las cartulinas, tal como ya lo hemos visto en varios videos anteriores. Como ejemplo de una puerta tenemos este, en donde ocuparemos 2 tipos de espesores, uno grueso para los marcos y otro delgado para la puerta. Primero cortamos una delgada del tamaño exacto del vano, en el cual pegaremos 3 tiras del más grueso, para que nos quede como se aprecia, donde vemos la pieza base y el marco pegado, agregándole unas tiras a lo largo del área de la puerta y algunas piezas atravesadas según el diseño. Para ya terminada podemos colocarla en su sitio.
Al terminar la puerta tomamos 3 colores acuarelables, que son negro, gris y blanco, los cuales, usando un pincel con agua, frotamos sus puntas y pintamos unas líneas no muy marcadas, tanto en las tiras de la puerta como la del marco. Iniciamos con el negro, seguimos con el gris. Estas líneas, más que líneas, las pintamos como unos efectos en la madera. Para el final, y con el blanco y con pinceladas de abajo hacia arriba y en la parte inferior de la puerta, aplicarle como manchas de desgaste, buscando nos quede como apreciamos en la pantalla. Para en el caso de los barandales usamos espigas naturales de escoba, y para los troncos en el techo usaremos brochetas de madera, las dos pintadas de la misma forma, tal cual lo hicimos con las puertas. En el caso de la puerta y ventana con marco de ladrillo, esta le abrimos unos huecos detrás de cada una para introducirlas. La puerta la hacemos igual que la anterior, pero sin marco, y la base poco más grande que el vano de la puerta. En el caso de esta ventana, solo pusimos una tela con un marco pegado también por dentro. Siguiendo con la textura de las piedras, después de marcar estas, ahora con un pedazo de batidor de madera aplanamos alguna de ellas para darle aún más variedad de niveles. Para después, y usando colores acuarelables, iniciamos la pintura piedra por piedra, usando varios tonos, uno por uno y en cantidades de ubicación según gustos de cada quien, para lograr algo como se muestra. Para ya completa, ahora y con marmolina fina y con un pincel la extendemos sobre las piedras, buscando rellenar todas las boquillas. Ya hecho lo anterior y con pegamento diluido, le esparcimos sobre el área buscando se empape la marmolina, pero sin salirse de la boquilla, para que al secar se quede pegada en esta. Ya por último, y seco completamente, ahora con también un pincel le damos una pasada con polvo de arena para darle la apariencia de viejo. Lo mismo que hacemos con todas y cada una de las texturas de piedra de las demás casas, así como la jardinera central. Para los pisos de dos tipos de casas, la hacemos también con poliestireno, recortándolos del tamaño adecuado y según la casa. A estos, el acabado no lo hacemos con el cautín, sino usando los moldes realizados en el video, cuyo enlace aparece en estos momentos en su pantalla. Para ya terminado, darle el mismo procedimiento que la textura de piedra anterior. Terminado el arco, es momento de introducirlo y pegarlo en uno de los extremos de la caja. Para ya seco, poderle recortar la parte de la tapa. En el piso dibujamos el contorno donde quedarán las casas. Para el área restante, aplicarle pegamento y espolvorearle tierra fina, evitando aplicarle también en el área donde irá el macetero de piedra. Así como también pintamos el color cielo en el área restante que no alcanzará a cubrir las casas.
Ya colocado y pegado el arco en su lugar, ahora sí recortamos el cartón que lo cubre, así como le hacemos un pequeño recorte extra para que nos sirva de rampa al acceso. Y para que las tapas de la caja no queden volando, le colocamos unos broches tipo alemán y así con un alambre poderlos sujetar y queden así cuando lo requiramos. Siendo esto en los dos laterales y en la parte trasera, ya que la parte delantera se doblará hacia abajo, quedando el recorte como rampa de acceso. Para después, cuando la queramos guardar, solo retiramos los alambres y la colocamos o regresamos a su forma original. Cabe mencionar que esto de usar este tipo de caja de cartón es solo para una opción, pudiendo ser de material y tipo que tengan a la mano. Enseguida les muestro algunos detalles. Primero la ventana en volado. La colocación de los troncos saliendo del muro. La colocación de la estructura del techo con teja. Y la construcción del área de nacimiento. El área de nacimiento se hizo con una escuadra de cartón recubierto con poliestireno, donde la textura de piedra solo se hizo en algunas zonas, para el resto recubrirlo con el resanador igual que el resto de las casas. El piso en este caso se hizo con cartón y papel, el cual el procedimiento de esto lo pueden ver en el video que aparece en estos momentos. Para después, y ya colocadas todas las casas en su lugar, nos queden tal como lo veremos enseguida. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.